Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es el Verbo de Dios. Quiero compartir una palabra que está en Efesios en el capítulo 4, del versículo 22 al 24 declara: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Podemos ver en textos como este que el deseo de Dios es hacer una nueva creación en nosotros, de manera que todo lo que tuvo que ver con nuestro pasado, que fuera delictivo ante su presencia, que fuera pecaminoso, debe desaparecer, como dice la Escritura en Corintios, para crear un nuevo ser, una nueva criatura. Declara la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que no podemos quedarnos viviendo como lo hacíamos anteriormente antes de conocer de Cristo. A partir del momento en que lo conocemos, empezamos a crecer y avanzar, venciendo las batallas que se nos van presentando, los deseos pecaminosos de nuestro corazón, creciendo como lo declara el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 8, creciendo en justicia, haciendo misericordia y humillándonos ante nuestro Señor. Nuestra nueva vida es totalmente distinta a lo que éramos antes, para que todas las bendiciones de Dios realmente puedan ser derramadas sobre nuestras vidas. Como lo declara el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando declara que todo el pueblo de Dios estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies, no tenían en ellos nada que estuviera sano, todo era hinchazón, podrida llaga, pero el Señor allá en el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías declara: vengan y pongámonos a cuentas, porque Él tiene la capacidad de convertir esos pecados, de borrar esos pecados, de hacerlos blancos como la lana o como la nieve. Así el Señor quiere hacer una obra en nosotros, pero tenemos que avanzar hacia Él y ponernos a cuentas con el Señor, ir ante el trono de Dios hasta realmente obtener esa paz en nuestros corazones que nos da a entender realmente que todos esos asuntos que estaban pendientes fueron resueltos delante de su presencia. Yo he escuchado a algunas personas que creo que desconocen las escrituras y que afirman que cuando uno hace una oración de entrega al Señor, eh, parece como si todas esas demandas de justicia desaparecieran totalmente, aunque esa persona las ignore. Pero creo que no es así. Creo que cada uno tiene que venir ante la presencia de Dios para ponerse a cuentas con todo lo que tenía en su corazón que fuera perverso, los rencores hacia sus padres, sus malas acciones, es enmendar todo ese mal caminar, porque hay personas que parecen afirmar como que a partir del momento que conocemos a Cristo, por su muerte, por su resurrección, Él nos autoriza para que hagamos toda clase de males y que aún así nos van a venir toda clase de bienes. Pero creo que eso es un desconocimiento muy alto acerca de la palabra, porque la invitación del Señor es a ser totalmente distintos, renovados por el poder de su Santo Espíritu. Mi mente y todo mi ser tienen que ser cambiados por el poder de su palabra, por el poder de su Santo Espíritu. Y quiero compartir con ustedes un texto para empezar una serie que está en Proverbios capítulo 26, en el versículo 2. Proverbios 26 en el versículo 2 declara: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que vemos a través de textos como este que cuando una persona se encuentra en calamidades, cuando una persona se encuentra bajo maldición, su área económica está destruida, su salud, sus relaciones con las personas, cuando vemos esos tiempos de escasez prolongada, debemos entrar al trono de Dios, ir directamente ante la presencia de Dios
y preguntar si hay algo que nosotros debamos resolver delante de su presencia, si hay un pecado oculto, si hay algo que hemos hecho que trajo sobre nosotros alguna forma de maldición. Porque aquí en Proverbios declara que la maldición no viene sin causa. Yo quiero mencionarte varios grupos o varias causas por las cuales la maldición de Dios puede venir sobre una persona. Y hoy especialmente quiero hablarte de un grupo especial y es el grupo de los engañadores. El grupo de los engañadores. Quiero que inicialmente veamos un texto para hablar acerca de esto que está en Efesios en el capítulo 6. La maldición que viene sobre los engañadores. Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3 declara: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento es muy importante para nosotros porque de aquí se deriva gran parte de nuestras bendiciones o gran parte de nuestras maldiciones. La honra a los padres, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, tiene que ver con respeto, con sujeción, con obediencia, con dar un lugar de honor, pero también tiene que ver con provisión económica. Así que un hijo que deshonre a sus padres o un hijo que engaña a sus padres es un hombre o una mujer que pueden entrar bajo una gran maldición. Y toda esa deshonra que haya traído a sus padres va a recogerla en su futuro, va a recogerla en su relación matrimonial, va a recogerla en su área económica, va a recoger esto aún en su salud. Y yo quiero mostrarte allí en Génesis, en el capítulo 27, podemos recordar cuando Jacob se acerca ante su padre, aconsejado por su madre Rebeca, para obtener la primogenitura. Recordemos que la primogenitura Jacob la iba a obtener de Isaac, pero esa primogenitura realmente le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Pero al querer tomar Jacob la primogenitura tendría que fingir ser Esaú. O sea, tenía que crear toda una trampa, toda una mentira alrededor de esto. Y su madre es la que le aconseja que realmente tomara la primogenitura a él, engañando a su padre Isaac. Pero en ese momento, miremos que Jacob tuvo un temor de engañar a su padre. Allí en el versículo 12, dice, podemos leerlo del versículo 11 al 13, dice: y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces vemos que ante el consejo de Rebeca de que él suplantara a su hermano Esaú para obtener la primogenitura, Jacob en ese momento tuvo realmente un temor, porque él sabía digamos, el poder que tenía la palabra de su padre, el poder que hay en la bendición de los padres hacia los hijos. Recordemos que la escritura nos enseña esto, aún allí cuando menciona en Deuteronomio, en Números, la bendición sacerdotal, donde declara cómo nosotros debemos bendecir a nuestra generación, declarar una bendición sobre ellos. Y también en Deuteronomio, cuando menciona que las palabras de Dios nosotros debemos impartirlas sobre nuestros hijos. Como autoridad, nosotros los padres hemos recibido una unción especial de parte de Dios para declarar esa bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Es una herencia que les transmitimos de generación en generación. Más que transmitir dinero, una herencia de dinero, de bienes, de casas, de propiedades, la mayor bendición que nosotros podemos delegarles a ellos es una palabra que va a garantizar un futuro de bendición. Son palabras de bendición que marcan el destino de nuestros hijos y que los bendicen, que hacen que esa bendición venga sobre sus vidas por causa de la autoridad que el Señor nos ha delegado para bendecirlos. Y esto lo sabía Jacob.
Sabía que la bendición de su padre era demasiado importante. Por eso él temía engañar a su padre, porque al hacer este engaño, él podía caer bajo una maldición. Entonces, si retomamos en Proverbios, en el capítulo 26, versículo 2, donde declara que la maldición no viene sin causa, podríamos decir que muchas personas en este tiempo podrían estar viviendo situaciones muy difíciles en su área sexual, en su área económica, en el área familiar, porque dentro de su comportamiento con sus padres, en alguna ocasión llegaron a deshonrarlos y no han sido conscientes de la magnitud de maldición que traía esta deshonra a sus padres. Cuando la Biblia habla acerca de esto es muy estricta porque es un legado de bendición de los padres sobre los hijos. Así que los hijos que se apartaban y que salían de esa cobertura sacerdotal de parte de sus padres, empezaban a desviarse en sus caminos. Así que una de las causas por las cuales puede venir una maldición sobre una persona es por esas deshonras que tuvieron a los padres, esos insultos que muchas veces los hijos profirieron hacia sus padres. Algunos se atrevieron aún a golpear a sus padres, a maldecirlos, a insultarlos, y eso trajo una maldición tan fuerte sobre sus vidas que en este tiempo están recogiendo la cosecha de todo esto. Como lo declara el profeta Oseas, creo que es el que lo declara, ellos cosecharon viento y segaron torbellino, porque recuerda que no recogemos lo mismo que sembramos, sino que recogemos una cosecha mucho más abundante que eso. Así que si eres una persona que tuviste esta clase de deshonra hacia tus padres, debes ponerte a cuentas con el Señor, debes pedir perdón al Señor por cada ocasión que tú recuerdes que trajiste esa deshonra, que mentiste, que te burlaste de ellos, que los engañaste aún con el manejo de tus finanzas, que los engañaste cuando mentiste acerca de los lugares donde ibas a ir. Todas estas cosas la gente no las toma en serio, pero son muy importantes tenerlas en cuenta porque hacen parte de una deshonra que más adelante me va a traer una cosecha de maldición. Así que la deshonra a los padres puede ser la causa por la cual muchos hombres están viviendo tiempos de muchísima calamidad en este tiempo, y muchas mujeres también. Aún esos juicios que se cultivaron en el corazón hacia ellos. De todo esto, nuestro corazón tiene que quedar completamente sano, totalmente depurado, si queremos en este tiempo recoger una buena cosecha, porque hasta que esto no se ponga delante del trono del Señor, las personas van a vivir unas vidas de desgracia. Así que para los hijos hay una invitación a guardarse de todo engaño a sus padres, una invitación a honrar a sus padres con todo su ser, con todo su corazón. Y si Dios te está bendiciendo económicamente, sé generoso con tu familia, sé generoso con ellos, porque eso te va a traer gran bendición económica. Y un consejo para los padres es que nos guardemos de proferir palabras, de proferir maldiciones sobre nuestros hijos. Hay padres que no tienen ningún problema en maldecir a sus hijos, en declarar palabras vulgares, en sentenciarles maldición para su futuro. En ese tiempo de pronto no escucho tanto a padres maldiciendo a sus hijos, pero en el pasado sí escuchaba bastante como los padres le decían a sus hijos: usted debe ver pagando cada uno de los sufrimientos que me has hecho pasar, te debe ver, vas a estar arruinada, te va a ir mal. Muchos padres declararon cosas tan fuertes sobre sus hijos y que realmente fueron maldiciones que se cumplieron, porque sus hijos no caminaron en rectitud delante de Dios. Por tanto, esas maldiciones todas recayeron sobre sus vidas. Así que como padres vamos a guardarnos, aunque ellos tengan comportamientos que son indignos, que realmente logran descomponernos muchas veces, vamos a guardarnos de proferir alguna maldición. Nunca vas a maldecir a tus hijos, nunca vas a declarar una palabra sobre ellos que los sentencie para mal. Siempre los vamos a bendecir, siempre vamos a desear sobre ellos paz, bendición, prosperidad. Así que vamos a guardar nuestro corazón de esto. Y mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 25, declara
por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay una invitación de Dios para que nosotros estemos hablando verdad constantemente y nos salgamos de todo engaño, para que no vayan a venir sobre nosotros estas maldiciones. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice: desechando pues toda malicia y todo engaño. O sea, no seas un engañador, para que no vengan sobre tu vida sentencias desde el trono del Señor. Número 2, este número 1 es los que engañan a sus padres. En el número 2 podemos colocar los que han engañado a las mujeres. Hombres que han engañado a las mujeres. Y vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 22, declara, versículo 16, dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y vamos a complementarla con un texto que está en Deuteronomio, en el capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 13 al 19 declara: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella le aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre la virgen sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Vemos cómo el Señor quiere establecer, o siempre ha querido establecer, una cobertura sobre las damas, utilizando la figura del varón para traer un abrigo sobre ella, porque la figura del hombre y la mujer representan cosas preciosas en el reino de Dios. Recordemos que el hombre representa la figura de Cristo y la mujer representa la figura de la iglesia. Por tanto, a nosotros los hombres nos ha puesto para cuidar, para abrigar, para darle a la mujer un lugar de dignidad, un lugar de respeto, un lugar de honor. Cristo, declara la Escritura en Efesios, que se entregó a sí mismo, hizo un gran sacrificio para tomar a su iglesia pecadora, impura, y presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Y es un ejemplo para nosotros los hombres. Nosotros, si el Señor nos da esa gracia de tener una mujer, una esposa, debe haber una entrega en amor por parte nuestra, una entrega genuina, sincera, para poder presentarnos una esposa como realmente lo anhela en nuestro corazón. Si no pagamos esa cuota de servicio, de entrega y de amor, vamos a dañar el corazón de ella, y lo que vamos a cosechar en ella es un manojo de espinos y de cardos que nos van a hacer mucho daño. Si tú tienes una mujer que es brusca contigo, que tú dices no me ama, que no me respeta, creo que es porque tu cuota de entrega ha sido muy escasa. Porque los hombres que asumen ese papel con dignidad, con honor, con respeto, y traen esa cobertura sobre sus damas, se van a ganar el corazón de ellas y un lugar de autoridad y de respeto. Así que si tu esposa, tu mujer no te ama, no te respeta, creo que o porque no te has abrochado bien los pantalones para cumplir ese papel de hombre y darle a tu mujer un lugar de dignidad, o tú mismo has golpeado tanto ese corazón, lo has lacerado de tal manera que ahora te está causando mucha dificultad recoger cariño, porque lo que sembraste fue mucha
se me fue la palabra, has sembrado en ella desprecio, has sembrado en ella altanería, has sembrado en ella insultos, así que lo que estás recogiendo en este momento es una cosecha de mucha maldición. Por eso, Dios no va a tener por inocente a un hombre que maltrate a una mujer. Entonces, aquí dice que un hombre que engaña a una mujer, que se acerca a ella, que le promete cosas, que le habla dulcemente al oído. Recuerda que nuestras mujeres son muy sensibles a lo que escuchan, nosotros más sensibles a lo que vemos, pero ellas se dejan llevar por lo que escuchan. Es un diseño, así nos diseñó Dios. Así que es cómo nos acercamos a una mujer, cómo tú le hablas a una mujer, con qué pretensiones vienes a ella. Porque un hombre que se acerca a ella para engañarla y poder llevarla a la cama, solo tener sexo de parte de ella, sobre él va a venir una maldición. Cuando un hombre busca a una mujer para satisfacer sus deseos caprichosos, su morbo, su lascivia, y luego la desprecia y la aborrece, sobre ese hombre recae una maldición, porque Dios lo tiene como un engañador. Ahí en el versículo 18 declara que lo castigarán y le multarán. Hay hombres que sí engañan a las mujeres, que les prometen un matrimonio, que las van a sacar a vivir muy bueno y todo eso, pero ellos lo hacen con la única intención de obtener placer de ellas, de solo tener sexo de parte de ellas y ya, y después las botan como si fueran un objeto. Los hombres que buscan a las damas como objetos sexuales, que pagan la prostitución, son hombres sobre los cuales hay una gran maldición. Aún hombres que tienen intimidad con damas que, bueno, finalmente damas que también en su maldad se prestan para esto, para ser deshonradas, y después salen y divulgan a todos los demás lo que hicieron con ellas, le cuentan lo que hicieron en el secreto, todas las obscenidades, todas las cosas que pasaron allá en el lecho. Ellos salen y la divulgan como si hubieran hecho una gran hazaña, y aún se expresan despectivamente de esas mujeres. Sobre esos hombres pesa una gran maldición, porque recuerda, la maldición no viene sin causa, y que se burla y hablan con desprecio y con obscenidad de ellas. Así que por eso es que cuando yo veo hombres que van avanzando en edad y que al final de sus días uno los encuentra como solos, en escasez y en muy enfermos, uno dice, este hombre golpeó fuerte la vida. Se ve que en sus días de la juventud sembró mucha calamidad, porque aquí está declarando, viene un castigo, lo castigarán y lo multarán. O sea, si tú jugaste con el corazón de muchas damas, si te burlaste de ellas, si embarazaste mujeres y las dejaste solas con el asunto, si abandonaste a hijos, si las dejaste sufriendo, pasando esa clase de calamidades, te digo, la cosecha que estás recogiendo o que vas a recoger va a ser una cosecha de muchísima calamidad. Vas a terminar tus días en escasez, en enfermedad, en soledad, mendigando amor y mendigando pan, porque la vida es justa y lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. En Malaquías, en el capítulo 2, hay una exhortación fuerte del Señor a los sacerdotes, donde les declara que ellos estaban pidiendo de parte de Dios provisión. Y el Señor les dice, pero no va a venir provisión. Y van a llorar delante del altar y no los voy a bendecir. Y cuando ellos le dicen al Señor, pero ¿por qué no viene tu bendición? El Señor les dice, porque ustedes están siendo infieles con la mujer de su juventud. Así que tú piensas que maltratar a una mujer, que serle infiel a tu esposa, que serle infiel a tu novia, no va a traer sobre ti ninguna calamidad. Por supuesto que sí, porque el Señor te está viendo y el Señor quiere traer esa cobertura sobre nuestras damas. Él tiene un gran aprecio y un gran respeto por la figura femenina. Y si tú maltratas esa figura, si utilizas tu fuerza de hombre para imponerte sobre ella y no cuidarla, sino traer maltrato, el Señor te va a reprender. Así que es mejor que endereces tu camino, que empieces a pedirle a Dios ojos nuevos para ver a las mujeres, que
que le pidas a Dios una manera diferente de tratarlas, con todo respeto, con toda honestidad, con toda sinceridad, que seas tú como un padre para nuestras niñas en esta generación. No termines tus días siendo, como dice el dicho, un hombre, un viejo verde, que ve a las jovencitas como objetos sexuales, pero no las ves como si fueran tus hijas para traer protección y bendición sobre ellas. Así que viene maldición sobre los que engañan a las mujeres. 3, los que engañan a las personas en general. En Josué, en el capítulo 9, Josué capítulo 9, hay una historia de un grupo de personas que son llamados los Gabaonitas. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, tenía que destruir a todas las naciones que habían allí. Y entre ellos estaban los Gabaonitas, que eran de los primeros que él tenía que destruir, pero ellos tomaron vestiduras viejas, calzado viejo, pan viejo, mohoso, y vinieron ante José para fingir que venían desde muy lejos a hacer un pacto con Josué. Prácticamente le dijeron, no, no tenemos, tú no somos parte de esos pueblos que tú tienes que destruir, somos de mucho más allá para que hagas alianza con nosotros, queremos ser tus aliados. Y Josué no consulta al Señor y finalmente les hace un juramento donde les declara que no les iba a hacer daño. Y días después se da cuenta que eran parte del pueblo que tenían que destruir. Y cuando él se entera de esto, declara estas palabras en el versículo 22 al versículo 23. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Mira que Josué declara una maldición sobre ellos, y la maldición que declara lo hace porque ellos fueron engañadores. Y hay muchas personas que les gusta engañar a las personas alrededor, que los engañan a veces en negocios, y les quieren vender algo, no sé, un carro que casi no funciona, pero se lo venden como nuevo, como si fuera el último modelo, y no les importa quebrar a una persona en un negocio de esos. Imagínate una persona con el sueño, con el deseo o con la necesidad de tener un vehículo y encontrarse con un engañador que lo que le vendió fue unas latas podridas. Esa persona es una engañadora y sobre ella viene maldición, viene una maldición. O cuando a veces a alguien le llegó un billete falso y dice, ay, bueno, ¿cómo me salgo de este billete falso? A ver, busquemos por ahí una persona, un viejito que no sepa mucho de billetes, alguien que no sea como muy consciente y mole ese billete. Si te engañaron, ya tienes que llevar la pérdida, pero no puedes buscar engañar a otro. ¿Cómo se te ocurre que le vas a meter un billete falso a alguien o vas a estafar a alguien en un negocio, que lo que tú vendes en tu negocio son cosas de mala calidad y le dices a la gente que no, que eso es súper fino, y 2, 3 días después las personas tuvieron una pérdida con eso? Sobre las personas que engañan a los demás viene una maldición, porque mira lo que acabamos de leer en Efesios, donde dice que tenemos que despojarnos de toda mentira y hablar verdad los unos con los otros. Tenemos que hablar la verdad. Podemos estar engañando a las personas a nuestro alrededor. Si tienes un negocio, sé íntegro en lo que haces, vende cosas buenas, cosas de buena calidad. Si vendes comida, hazlo bien, no utilices productos de mala calidad, porque pues no es solamente el precio del producto, sino que también es la salud de las personas. Las cosas que son de mala calidad nos pueden enfermar. Entonces, mira lo importante que es que todo lo que hagamos, lo hagamos siendo honestos, que desde el principio hasta el fin. Entonces hay personas que engañan a otros en negocio con dinero o que prometen cosas que nunca van a cumplir. ¿Sí? Que nunca van a cumplir. O sea, si tú dices algo, cúmplelo, porque eso es de parte del Señor. El Señor nos dice, no hagas promesas que nunca vas a cumplir, cumple tus promesas para que el Señor nos pueda traer bendición. Y recuerda que un buen negocio es en el que tú ganas
y el que hizo el negocio contigo también gana. Un buen negocio no es donde tú ganas y el otro quedó devastado económicamente. Hay personas que dicen, uy, qué buen negocio, como yo salí ganando, ese otro pobre sí salió perdiendo, qué pesar de ese, pero yo sí hice un muy buen negocio. Tú no hiciste un buen negocio, tú hiciste un mal negocio porque acabaste de entrar bajo una maldición del Señor porque fuiste injusto. Y eso que te ganaste ahí siendo injusto, más adelante lo vas a perder, pero no vas a perder la misma cantidad, vas a perder multiplicado. Sembraste viento y vas a cosechar torbellino. ¿Sí? Así que viene una maldición sobre los que engañan a las personas a su alrededor. Número 4, veamos en Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Recuerda que el deseo con estas enseñanzas o la intención no es traer culpabilidad ni condenación sobre una persona, sino que podamos corregir nuestro caminar, porque es necesario que lo hagamos para que tengamos cielos abiertos, para que las bendiciones de Dios puedan venir sobre nosotros. Entonces, Proverbios 26 del 18 al 19 declara, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. O sea, es una locura engañar a un amigo. Aquí presenta a un hombre engañador, a una persona que tiene un menosprecio por la amistad. Hay un texto en la palabra que declara acerca de la amistad, donde dice que el amigo verdadero ama en todo momento, ama en todo tiempo, y es un soporte, es como un hermano en los tiempos de dificultad. La amistad la puso Dios en medio de nosotros para eso, para que podamos brindarnos amor y podamos brindarnos un soporte en el momento de la calamidad. En alguna historia, en la historia de David, con su amistad con Jonatán, declara, David llegó a sentir una amistad tan profunda, tan hermosa con Jonatán, que llegó a expresar que esa amistad era mucho más hermosa y mucho más deliciosa, mucho más productiva que el amor de las mujeres. O sea, la amistad es incondicional, nos sirve de soporte, nos ayuda a sobrellevar las cargas, nos ayuda a sentir, o mejor sí, nos enseña a sentir el amor, la gracia y la compasión de Dios a través de las personas que hay en nuestro alrededor. Es que es muy importante los lazos de amistad, para eso el Señor las puso. David llegó a declarar esto, es más hermoso, más deleitoso tu amistad o tu amor, el amor de un amigo, que aún el amor de una mujer. Muchos perversos han tratado de tergiversar ese texto, declarando que David llegó a ser amante de Jonatán, pero es por supuesto que no. El Dios de las Escrituras nunca patrocinaría una perversión como esa, jamás estaría de acuerdo. Está hablando acerca de una amistad incondicional que no estaba pidiendo nada a cambio, una amistad sincera, una amistad protectora, porque Jonatán protegió la vida de David. Así que es muy importante conservar los lazos de amistad. Y si tú engañas a tu amigo, imagínate aquel que es tu soporte, aquel que es como tu hermano, aquel que te ama desinteresadamente, la Escritura declara que enloqueciste, dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas de muerte, te volviste loco, como tú estás golpeando una amistad que realmente te está beneficiando de una manera tremenda. Y hay personas que no tienen ningún problema en aprovechar la amistad de las personas para despojarlos, para decirles préstame y no pagar, para burlarse realmente de ellos, para que les sirvan como de coartada en sus maldades, en sus engaños. Hay algunos que aún a sus amigos les han dicho que les sirvan de fiadores, porque por supuesto no tienen más quien les sirva y los dejan con unas grandes deudas, les hacen perder propiedades. Conozco testimonios de personas que utilizaron la amistad para pedir que les prestaran las escrituras de sus casas y finalmente hombres y mujeres terminaron perdiendo sus propiedades porque confiaron en sus amigos, querían hacerles bien, querían prestarles una ayuda en ese momento y sacarlos de una calamidad, pero ellos lo que hicieron fue traicionar esa amistad. Sí, hay personas que llevaron a cabo estas intenciones perversas, que defraudaron a sus amigos de esa manera.
hoy por hoy la están pasando muy mal. Entonces empiezan a tratar de orar, de buscar al Señor y de preguntar, ¿por qué a mí me va tan mal? Y se oye, por una razón, por engañador, porque la maldición, declara, no viene sin causa. Hay una maldición sobre tu vida y hasta que no te pongas a cuentas con las personas que tú engañaste, no vas a tener cielos abiertos. Así que tienes que dar pasos hacia la honestidad, hacia la sinceridad para enmendar tus malos caminos. Yo conozco a alguien que tuvo una deuda con unas personas que le sirvieron de fiador para el estudio, una cuenta en el ICETEX. Finalmente esta persona no pudo cancelar y terminaron embargando a esas personas que le habían servido pues con tanto cariño. Y pasaron los tiempos, las cosas no iban muy bien. Dios le habló a esta persona acerca de esa deuda que tenía y le dijo, tú tienes que pagar tus deudas. Finalmente esta persona empezó a orarle a Dios y a decirle, Señor, tú sabes que no tengo mucho dinero, lo que puedo abonar es muy poco, pero finalmente se comunicó con la persona que ya no vivía en el país, estaba en el extranjero, y le puso un mensaje diciéndole, perdóname, yo te defraudé, yo te hice un daño grande, pero ahora yo te quiero pagar y realmente lo que puedo abonarte no es mucho, pero yo quiero que aceptes porque esta forma de pago, porque lo que quiero hacer es enmendar todas mis deudas. Y lo que le podía pagar mensualmente era poco, eran como 50,000 pesos frente a una deuda de millones. Y alcanzó a ponerle el primer depósito, se lo envió, la persona le dijo está bien y aceptó esta primera cuota como parte de pago y realmente esta persona estaba interesada en cancelar toda esa deuda. Pero días después llega una carta, un mensaje a su correo donde aquella persona a la que le debía el dinero le escribía diciéndole, veo que tienes muy buena intención y agradezco tu sinceridad y que quieras pagar y Dios también me ha puesto en el corazón que perdone totalmente tu deuda. No alcanzó a pagar la deuda, su primer abono fue como de 50,000 pesos, pero obtuvo un perdón de parte de su adversario. Y esto tú no te alcanzas a imaginar la libertad que trae en el mundo del espíritu. Que pongamos a cuentas todas estas cosas y que esta persona le hubiera perdonado esa deuda, hizo que sobre este deudor viniera bendición de parte de Dios y pudiera empezar a funcionar mucho mejor en la parte de sus finanzas. Así que no dejes las cosas sueltas, no pienses que ya estás en el Señor y que no importa cuánta gente tú defraudaste, que ya los vas a dejar así. Es que empezar a hablar con tus deudores, a pedir perdón y a buscar la manera de pagar. Así lo que puedas abonar mensualmente sea muy poco, pero que se vea que tú lo quieres hacer. Porque cuando tú das ese paso, tú tienes una gran deuda y dices a esa persona, te voy a pagar 20,000 pesos mensuales. Es lo que puedo hacer, pero quiero pagar mi deuda. Cuando tú das esos pasos de obediencia, el Señor va a empezar a bendecirte, va a empezar a colocar en tus manos la provisión para cancelar totalmente. Pero lo más importante es que no te hagas el sordo frente al clamor de aquellos a los cuales tú engañaste. Así que los que engañan a un amigo traen una maldición sobre sus vidas. También está en número 5 el engaño y el robo al extranjero. Vamos a mirar en Jeremías, en el capítulo 22, versículo 3 declara, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido en mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y en el versículo 25 de ese mismo capítulo, versículo 5 declara, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Imagínate, hay personas que se aprovechan de las personas del extranjero, los que están en nuestro país, que tienen tanta necesidad, que necesitan su sustento para pagarle cualquier cosa. Entonces, si contrata a un nacional, si contrata a alguien de acá, le tiene que pagar todo normal, pero si contrata a un extranjero, le puedo dar cualquier cosa, lo puedo asilar. Y mira,
No te engañes a ti mismo, no afectes tus finanzas, porque cuando tú eres injusto con una persona del extranjero, el Señor, o el Señor no, tú mismo traes una maldición sobre tu vida por ser tan injusto, tan despiadado y no tener en cuenta el dolor de las personas, porque a la gente le duele a Dios. Dios ama a las personas. Si tú tienes la oportunidad de bendecir a un extranjero, tienes que hacerlo, más que quitarle, tienes que bendecirlo. Está en una tierra extraña, está lejos de su familia, está en gran dificultad, muchos de ellos pasando hambre. Y tú te vas a aprovechar de esa condición para decir que le voy a pagar cualquier cosa, que le voy a poner, le voy a poner una gran carga de trabajo y le voy a pagar muy poco porque finalmente le tocó a ese hombre o a esa mujer aceptar esas condiciones así para poder comer ese día. ¿Y tú crees que vas a salir bien librado delante del Señor por hacer esto? Por favor, amados, tenemos que aterrizar, tenemos que coger vuelo en el Señor, ser personas inteligentes para manejar el mundo del Espíritu como es correcto, como es debido. Por supuesto, si tú eres injusto, tu empresa nunca va a prosperar. Nosotros tenemos que ser justos con las personas y aún dar un poco más. Dar un poco más. Recuerda que la Escritura declara que si alguien te obliga a caminar 1 milla, tú debes caminar 2 millas. Así que si tú ves a alguien en necesidad, págale lo justo y un poquito más para suplir esa necesidad, porque no se trata de que tú te aproveches de la necesidad de las personas, sino de que si tengamos el corazón del buen samaritano. El buen samaritano se encontró con el judío que lo habían maltratado, lo habían robado, y él no dijo, le voy a acabar de robar lo poco que tiene. Por supuesto que no, dice que lo vendió, utilizó su vino, su aceite para curar esas heridas, luego lo llevó al mesón y pagó para que lo cuidaran allí. Y dijo, lo que gastes de más, yo te lo pago cuando vuelva. O sea, fue una persona generosa. No era una persona que estuviera pensando en su lucro, sino en la necesidad de la gente. Por eso Miqueas dice, vayan, tienen que aprender lo que es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú les sacas a los demás, si tú ves a los demás como esclavos, como siervos tuyos, como alguien del que tú puedes sacar provecho y que puedes ganar un peso más, creo que no vas a ganar un peso más, vas a perder muchos pesos, vas a tener muchos pesos menos, porque no aprendiste la regla de oro, no aprendiste el mandamiento del Señor. Si tú sabes que alguien está en necesidad, todo lo contrario, en lugar de querer sacar provecho, tienes que darle a ganar, tienes que darle a ganar, tienes que ir un poco más allá de lo que puedes hacer en ese momento, caminar la otra milla. Así que no seas injusto al sobrecargar de trabajo a estas personas o al no pagar lo que corresponde, ¿sí? No, tienes que ser justo. ¿Cuánto vale un día de trabajo normal? Paga eso y un poquito más, si quieres que Dios te bendiga. Y tampoco se te ocurra retener el salario hasta el día siguiente. El día que tienes que pagar, ese día es, no otro día, no que es que le pago dentro de 15 días, que es que no me ha entrado plata, que no le puedo pagar, que yo no sé qué. ¿Cómo así? Pones a trabajar a la gente, quedas de pagarles el 15 y el 15 no les pagas, el 16 tampoco, 17, el 20 y ellos pasando necesidades, pero tú supliendo las tuyas. Dice, oye, ¿tú crees que Dios te va a bendecir así? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y mira, cuando tú retienes el salario de una persona hasta el día siguiente, el Señor te puede reprender. Deuteronomio 24, en el versículo 14 y 15 dice, no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Ves? O sea, si tú le retienes el jornal, estás reteniendo el alimento de toda una familia, el sustento de una familia. Así que vas a entrar bajo maldición delante de Dios. Si tú tienes un lugar donde contratas personas, si no les puedes pagar, pues ciérralo. No es de bendición.
te está creando una gran maldición. ¿Ves? Si tú tienes un lugar que en lugar de bendecirte te maldice, que es un motivo para que la gente blasfeme contra ti, contra el Señor, un lugar de mal testimonio, donde la gente se siente desahuciada, engañada, ese lugar es un infierno, no lo debes tener abierto, más bien tienes que cortar con eso y en el momento en que ya puedas suplir esa necesidad, pues lo haces, pero que dejes un buen testimonio sobre esta tierra, que lo que tú haces bendiga tu vida, tu familia y no esté maldiciendo a tu generación. ¿Ves? Entonces hay una gran maldición que cae sobre aquel que engaña y que roba al extranjero. Y este punto final es el que engaña a Dios. Número 6, el que engaña a Dios. Y vamos a ver Malaquías en el capítulo 1, versículo 14. Por supuesto que yo a Dios no lo puedo engañar. Claro que no lo puedo engañar. Tú sabes que el Señor conoce mis pensamientos, Él conoce mi entrar y mi salir. Pero mira lo tremendo que hay personas que piensan que pueden engañar al Señor. Y allí en el capítulo 1, versículo 14 declara, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Por supuesto que no podemos engañar al Señor, pero el Señor aquí habla de la intención del corazón, aquel que cree realmente que puede engañar a Dios, que le prometían al Señor, te voy a dar lo mejor, Señor. Como cuando Jacob le dijo al Señor, mira, si tú me llevas y me traes con bien de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue una promesa, le prometió algo a Dios y así como Él lo prometió, tenía que cumplirlo para que no viniera una maldición sobre su vida. Y en este caso hay muchas personas que le prometen cosas a Dios que nunca le cumplen, nunca le cumplen. En Eclesiastés, en el capítulo 5 del versículo 4 al 6 declara, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces mira lo delicado, o sea, no hagas promesas a Dios si no estás en la disposición de cumplirle. Hay gente que le ha dicho al Señor, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a entregar mi vida. Y el Señor hace esos milagros tremendos y los sana, y después tú los ves nuevamente allá metidos en las cantinas, en los prostíbulos, haciendo toda clase de maldad, como que, ay sí, eso fue un pecadillo, y le ponen hillo como si eso fuera, no, bajito, que no pasó nada, y no más intentaste engañar al Señor. Después te va a venir una cosa peor y ya no vas a poder salir de ella. O las personas que le dicen al Señor, Señor, si tú me das tal provisión, de ahí yo voy a sacar una parte y la voy a llevar de pronto a la iglesia, se la voy a dar a los pobres y yo voy a hacer esta obra benéfica y tal cosa. Y les llega la bendición y cuando menos piensa dice, ve, se me acabó todo y no hice lo que le había prometido a Dios. ¿Ves? O sea, ¿cómo tú crees que vas a estar hablando esas cosas delante de Dios y que después no va a pasar nada por incumplirlas? No, si tú haces una promesa, sé sensato, estás hablando ante el gran Rey, ante el Señor Dios Todopoderoso, aquel que tiene la capacidad de bendecirte, de prosperar, de sacar tu vida adelante o de cerrar los cielos para ti. Cuando Dios cierra una puerta, te digo, no hay quien la pueda abrir. Así lo declara Apocalipsis. Yo soy el que tiene las llaves, el que abre las puertas que nadie cierra y cierra las puertas que nadie abre. Si Dios cierra una puerta para ti, no hay forma en que la puedas abrir, ni tú ni nadie la puede abrir. Así que por esto son estas enseñanzas, para que podamos tener las puertas abiertas de bendición para nuestras vidas. O hay personas que le dicen a Dios en momentos de apuro, en un momento delicado, de pronto tuvieron un inconveniente en su empresa, estaban haciendo algo ilícito y le dijeron al Señor, sálvame Dios mío, por favor, tú sabes que yo necesito el sustento, Señor, que me prolonguen este contrato, que no me vayan a echar por esto. Y el Señor lo salva y después otra vez
en actos delictivos. Y soy yo, ¿qué estás jugando? ¿Tú crees que estás tratando con un ser que no se dio cuenta de lo que tú le prometiste? Que no ve tus obras. ¿Cómo tú eres tan ignorante, tan inconsciente, tan burlador, que después de que Dios te salva de esos apuros, caes nuevamente en esas situaciones? O sea, tenemos que corregirnos, necesitamos cielos abiertos, porque estos tiempos son muy delicados. La iglesia tiene que tener cielos abiertos para que sus oraciones suban delante de Dios, para que nuestras palabras hallen cabida en el corazón de las personas, para que podamos bendecir nuestra nación y podamos ver el fruto de nuestras oraciones, aún de nuestras aflicciones, podamos ver cómo traemos un impacto poderoso sobre la tierra en este último tiempo, en este último tramo que estamos recorriendo. Así que, por favor, vuélvete a Dios de todo corazón y ya deja el engaño, porque mira estos puntos sobre los cuales trae maldición. Dios trae maldición sobre los engañadores, y recuerda que la Escritura declara que el que engaña siempre será engañado. Segunda de Timoteo 3, versículo 13 declara: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que, amada iglesia, tú que me estás escuchando, vuélvete de tus engaños, pide perdón, restaura lo que tienes que restaurar, y tú vas a ver la buena mano de Dios sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que estas enseñanzas puedan hallar cabida en tu corazón para que tu vida sea una vida de muchísima bendición. Te necesitamos con toda la fuerza, con toda la potencia del Espíritu, para que podamos seguir haciendo la obra sobre esta ciudad y sobre nuestra nación, y para que podamos enfrentar todo este tiempo que viene. Así que, por favor, ten siempre las puertas de los cielos abiertas para ti, para tu bendición. Así que vamos a corregir nuestro caminar. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que Dios te prospere en todo lo que tú hagas. Muchas y muchas bendiciones.